¿Y si ahora tuviéramos el valor? Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, crisis de representación, ¿no es cierto? Los representantes de alguna manera no me representan. ¿Y qué significa eso? Que los representantes entonces se van convirtiendo poco a poco en una clase política. Cuando aparece una clase política en el Estado, es que los representantes comienzan a autorreproducirse y se van nombrando en el fondo los unos a los otros. Y la función de representante político se convierte en carrera profesional, ¿verdad? Con jubilación incluida de excepción. Y ellos se sienten, por tanto, políticos y conductores perpetuos, no jubilan nunca, ¿no? El fenómeno de la clase política es una enfermedad de la democracia que ha sido poco examinado, precisamente porque le tienen respeto, porque tienen poder, ¿no? La clase política se ha convertido en verdad en una enfermedad casi mundial. Está siendo denunciada por los sociólogos especialmente desde 1911. Hay muchos que no han trabajado en ninguna parte, solamente han sido, entre comillas, políticos. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando la clase política aparece y se autorreproduce en ese nivel hegemónico, entonces la ciudadanía no se siente representada y reacciona de cualquier manera, ¿no? O, digamos, agudizando el peticionismo, las demandas, las protestas en la calle, o rebelándose, saboteando el sistema físicamente, ¿no? Lo que hacían antes los obreros con las estructuras productivas, incendiar las máquinas, aquí se incendió la ciudad, por ejemplo. O la tercera alternativa es que la ciudadanía reaccione, bueno, estos señores hay que dejarlos a un lado, los dejamos a un lado, los eliminamos y asumimos la soberanía nosotros, tiene que es lo mucho que nos sentido, corresponde por derecho natural. Tiene mucho sentido lo que usted dice, pero si es así, ¿por qué no dejar el voto en blanco, por ejemplo? ¿Por qué votan por ello? Es el tema de que, bueno, es un largo tema. El problema es que desde el año 1833, ¿no? Estamos votando por nuestros representantes, eligiéndolos sin mandato previo. ¿Cómo así? ¿Cómo sin mandato previo? La soberanía, ¿verdad?, funciona si en una comunidad discutimos los problemas que nos afectan, llegamos a un acuerdo, esta es la solución, y esa solución, como es un acuerdo soberano de la comunidad, es un mandato soberano. Si establecemos el mandato, después elegimos a este señor, para que lo realice. Para que lo ejecute eso. Sí, lo que pasa... Y si no lo ejecuta, poder de Qué revocación, le quito Sí. el cargo, lo juzgo y lo castigo, por traición a la soberanía. Qué interesante lo que está diciendo, perdón, porque uno Buen entendería tema. que el mandato es lo que nos prometieron. No. Claro. No, ellos hacen promesa, no obedecen mandato, por tanto son irresponsables. De hecho, eso tiene que ver con las críticas que se hace a la democracia representativa. La explicación es muy sencilla, o sea, no estoy justificándolo, pero, a ver, primero lo que mencionaba el profesor Salazar, lo último que mencionaba. Cuando a mí me eligen diputado, me eligen senador, me dan un mandato soberano para que yo represente, pero no de qué forma voy a representar y qué voy a representar. Lo que mencionaba el profesor tiene que ver fundamentalmente con una lógica que surge en el mundo colonial, de la época colonial. Es efectivamente cuando yo me convertí en representante, a mí me daban así como el mandato civil que está en el Código Civil, me dan, ¿cómo se llama? Un papel donde decía, usted cuando vaya a tal lugar a representarnos tiene que hacer A, B, C, D, E, F, G. Ah, un mandato. El mandato, ¿cachai? Específico. Exactamente. Y el tema es que durante los primeros 20 años de la República, que se hizo así, fue un caos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos mandatos implicaban que las comunidades de base, que en esta época eran los cabildos, ¿ya?, municipios en definitiva, le revocaban los mandatos a los representantes fundamentalmente para hacer caer el Congreso, que eso ocurrió varias veces durante la década de 1820. Mandato. Exactamente. No, pero también lo hacían como un mecanismo político a nivel de provincia, ¿no es cierto? Entonces, la provincia de Concepción consideraba que sus representantes no estaban cumpliendo o querían darle un gallito al gobierno, el gobierno central retiraba a los diputados, fundamentalmente retirándole el mandato. Entonces, ¿cuál es el tema? A la larga, eso generó un sistema bastante inestable, porque estábamos en una transición, tratábamos de aplicar un modelo revolucionario traído de Europa y de los Estados Unidos en un modelo colonial que había durado 300 años y que estaba sostenido en otras lógicas, en otras leyes y de otras maneras. Ahora, el tema es el siguiente. Se optó por un modelo muy revolucionario que era el traído de Francia, traído de los Estados Unidos, de Inglaterra, donde fundamentalmente lo que pasaba era lo siguiente. Yo me convertí en representante y supuestamente ustedes me habían elegido por mis capacidades y mis cualidades que iban a ir en el beneficio de todos ustedes. ¿Ya?
Pero cuando yo llegaba a la Asamblea a representar, yo no era responsable frente a ustedes porque para eso me dieron el mandato en blanco. Esa es la lógica, está en los mandatos imperativos. Y No tenía por qué contestar, ¿no? Claro. Entonces tenía tú, que no, dar cuenta. tú no Claro. rindes cuenta después Nada. de nada. Entonces, ahí hay un tema Una también. carta blanca. Claro, carta blanca, más Carta engancha. blanca. Entonces, eso generaba también ciertos problemas. Ahora, en los modelos actuales, en ciertos modelos de representación, se ha tratado de corregir precisamente eso, ¿no es cierto? El caso de Francia, por ejemplo, los miembros de la Asamblea Nacional, que vendría a ser la Cámara Baja del Parlamento francés, sí tienen que reunirse permanentemente con sus comitentes, ¿no es cierto? Y rendirles cuenta. Claro, no hay una forma de revocar el mandato, pero sí implica una cuenta Con permanente. sus comitentes que son sus electores. Claro, eso es que los electores son los comitentes, Sí, ¿no es claro. cierto? Son las personas a las que se deben estas personas. Entonces, en ese sentido, claro, tú tienes modelos que efectivamente pueden ser reinventados, reestructurados, etcétera, respecto a la representatividad. Se pensó, a mi criterio malamente, de que si uno metía más miembros al Congreso Nacional, esto generaba más representatividad. Y al final fue todo lo contrario, porque tenemos personas que fueron electas con menos del 0.8% de los votos. Claro, eso es verdad, pero un Congreso más representativo Desde el en punto cuanto de a vista de pueden las tendencias políticas. Sí, de las Sí. tendencias políticas más representativos. Pero, don Gabriel, con este estallido social, ¿usted cree que lo que se cuestiona profundamente es el modelo económico neoliberal? Bueno, yo creo que no cabe duda, ¿no? La mayoría de la gente está pidiendo cambio a la Constitución, es decir, por tanto, cambio de modelo neoliberal. Por otro que hay que construir, porque no se sabe exactamente cómo debe ser Gabriel, el otro. ¿por qué usted dice la mayoría? Porque nosotros hoy día en la mañana también estábamos analizando qué pasa con las encuestas. La Sí. gente no dice en las encuestas nueva constitución ni asamblea constituyente. Lo dicen, pero minoritariamente respecto de otros temas mucho más, No estaba mucho más dentro de del los día a 10 día primero. o más prácticos como es que no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes en el fondo. Pero es que depende cómo se constituyan y cómo se construyan las preguntas de las encuestas. Naturalmente va a primar siempre lo que nos afecta personalmente. ¿Eh? Puede ser la jubilación, puede ser la salud, puede ser la educación. Justo Y esos temas reacciono, son los que claro, salen. que me resuelva este problema. Claro. Pero si uno orienta la pregunta, como lo ha hecho el PNUD, hacia el problema de fondo, porque es el modelo finalmente el que va construyendo estos problemas, y sí, el modelo en 200 años es el que ha construido al pueblo mestizo vandalizado o vandalaje, Sí. que es otro gran tema, ¿no? Hay ¿Por una- qué Porque dice los eso? A ver, vándalos pertenecen a un pueblo que es el subproducto de nuestros gobiernos. Sí. ¿Eh? Cría Los nini. huevos y te comerán los ojos, ¿no? Sí. Y esa es Hemos la criado explicación. huevos en 200 años. Y esa es la explicación que usted le da, por ejemplo, a que tengamos desmanes, o sea, que tengamos mucha gente manifestándose pacíficamente, pero que tengamos unos descolgados que vandalizan. ¿Usted dice que ese es como el costo del modelo a rajatabla? Bueno, aquí hay un tremendo gran tema que habitualmente ni se conoce bien ni se toca, ¿Cuál? que es el tema que el pueblo chileno, yo diría en un 57 o 60% al día de hoy, está compuesto en el fondo por el pueblo mestizo. Mucho más. Y del pueblo mestizo nadie habla. Y Bueno, además han nadie proliferado se las siente banderas mestizo. mapuches, Gabriel, que a mí me ha impresionado En todas las el marchas marco yo he de visto las varias. Si marchas. los mestizos Muchas tuvieran banderas bandera mapuches. propia, te aseguro que habría más todavía. Porque el último análisis que hizo la Universidad de Chile respecto a un estudio, una investigación, ellos trataron de aislar la ecuación de la sangre mapuche y luego estudiaron la composición de la sangre de los pacientes de hospitales públicos y de clínicas privadas, y el resultado fue que 52% en el primer caso, 50% en el segundo, teníamos una mezcla importante de sangre mapuche. O sea, somos mestizos. El problema es que la historia del pueblo mestizo no está escrita. Y esta historia es lo más terrible que uno puede imaginar. ¿Por qué? Porque este pueblo nació sin territorio, los mapuches tenían territorio, nació sin memoria propia, que era nuevo, los mapuches tienen una memoria gigantesca para atrás, nació sin derecho porque el rey de España nunca dictó leyes para los mapuches, digo para el pueblo mestizo. Usted en el fondo Sí se refiere para a los las nuevas mapuches, sí para los generaciones. criollos, pero no para los Claro, mestizos. hablando de las nuevas Un Claro. pueblo Las sin nuevas derecho, sin lenguaje propio, sin memoria, sin territorio, vivió marginado siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta 1931. El Código del Trabajo, el 31, fue el primer paquete de derechos que los cubrió y los incorporó. Y en todo ese periodo, como no eran sujetos de derecho, podían ser abusados, violados, torturados, el apaleo, ¿no es cierto?, el latigazo, el etcétera. cepo. Las mujeres violadas, servilizados, no podían pactar porque no eran sujetos de derecho.
Daniel. Eso generó una memoria subconsciente en ese pueblo, subconsciente, que hay que De estudiar. postergación. Los psicólogos están hablando que el daño que se produce en una generación se transmite a las generaciones siguientes, por tanto hay un daño transgeneracional. Sin duda, Daniel. Si eso pasó de la generación nuestra que nos torturaron en los 70, qué sé yo, y el daño está transmitido hasta los nietos, según han comprobado los psicólogos, me pregunto yo, ¿qué ha pasado con el daño que se le infligió al pueblo mestizo en casi 4 siglos? Y eso ha generado, por tanto, una juventud especialmente que no cree en el sistema occidental, chileno, la tradición chilena, ni la patria, ni siquiera la iglesia. Y ese es pueblo. Entonces no tratamos nada con aislarlo, que son vándalos o alienígenas que vienen de otra galaxia. escuchémonos. Sí, Hay que claro. partir reconociendo ese problema para trabajar en resolver ese problema.